la presencialidad, cuando comiencen las clases, se designó o se asignó una cifra de dinero, medio millón de pesos para infraestructura que permita ampliar espacios y también alquilar locales con el objetivo de lograr una mayor presencialidad en el dictado de los cursos. Esto lo hizo el CODICEN. Ustedes recordarán, creo que fue el viernes o el jueves de la semana pasada, esto de la memoria corta a veces complica, que hablábamos con una dirigente sindical de la enseñanza y justamente hablábamos, el miércoles, hablábamos de la importancia de los locales, lo que significaban los locales, la higiene, el estado en que tenían que estar. Bueno, ahora se conoció en las últimas horas esta asignación de dinero pensando justamente en mejorar los locales y esa eventualidad de los locales alternativos para la mayor presencialidad. 486 millones de pesos, ¿no? Exactamente, sí, por eso redondeé en medio millón de millón de pesos para infraestructura que permite ampliar espacios. A lo que voy es, en las actuales condiciones, hoy hay una apuesta por la presencialidad. El tema es qué puede pasar al 1 de marzo cuando comiencen las clases, cuál será la realidad y si la apuesta deberá ser buscar lugares alternativos, sobre todo antes de que comiencen los fríos, para que haya otro tipo de locales propuestos que no sean los salones de clase. ¿Qué es lo que piensan? No, 500 millones pensamos, ¿no? Claro, que medio millón de pesos son 500.000 pesos. Está bien, no, está claro, sí. Y lo que se asignó en realidad son 500 millones, 486 millones. Yo también esa información anduvo circulando por varios lugares. Mientras vos hablabas, cuando leí la información se atribuyó medio millón de pesos, dije, algo está mal. Yo me quedé con este copete del observador. Pero bueno. Son 486 millones los que se atribuyen. Son 500 millones redondeando. ¿Qué piensan del tema de la presencialidad, que es lo que está subyacente en todo esto, Marguerite? Bueno, yo lo primero que pienso es remitirme a todos los quienes han estado este año hablando del tema de educación. Y yo no tengo más que concluir por lo que he escuchado, es que la presencialidad es imprescindible. Si bien algún integrante no del GACH, pero ¿cómo se llama? EDUI 21, que estuvo por acá también, nos dijo que los estudiantes, los alumnos habían aprendido muchas otras cosas, habilidades, que habría que ver cómo se pueden capitalizar en las aulas, pero aún así, habiendo aprendido cosas importantes fuera de las aulas, en las casas, como disciplina, determinadas cosas, piensan transportarlas a las aulas. Por lo tanto, que es imprescindible la presencialidad, creo que no hay nadie que lo discuta a esta altura, por un tema de sociabilización, por montones de temas que los expertos destacan. Yo no tengo la menor idea si 500 millones de pesos son suficientes para esa infraestructura o no son suficientes para infraestructura. Me parece un aporte por demás importante y me parece que se apunte hacia eso. No sé si estamos bien de tiempo o vamos a empezar el año con las escuelas a medio construir los nuevos espacios que se hagan, pero me parece un paso en el sentido correctísimo. Voy a completar lo que se decía, 386 millones del Plan General de Obras, atender situaciones sanitarias y de infraestructura de al menos 600 locales educativos, unas 15 obras por departamento y además 100 aulas prefabricadas por 100 millones, por lo que el total de inversión, ahí está la cifra del cual estábamos hablando. Sí, se habla también del alquiler de algunos locales, incluso se ha mencionado una redistribución de locales que ya están utilizados por sectores de la educación y que podrían reformularse. Y esto tiene que ver sobre todo con que si hablamos de presencialidad y mantener los protocolos, muchas veces dijimos que era prácticamente impracticable, valga la redundancia, en muchos liceos y escuelas públicas por cuestiones edilicias y estructurales. A ver, uno pasa la mitad de la vida estudiando, ¿no? Yo tengo 43, pasé 20 y pico de años de mi vida estudiando y cuando uno es grande y empieza a tener hijos a nivel de secundaria, creo que estaría bueno que toda esta pandemia, más allá de si la presencialidad sí o la presencialidad no, que eso lo saben solo los técnicos, y es cierto que a lo largo del mundo lo último que se ha cerrado y lo primero que se ha abierto son las escuelas, que es cierto que los niños son los que menos se contagian y los que menos riesgo tienen en este tema del contagio. Más allá de que puedo tener mi opinión personal, me parece que sería absurdo dar mi opinión personal cuando los científicos y los que saben se han expedido en este tema. Lo que sí me parece que cuando hablamos de educación sería bueno replantear el sistema educativo que tenemos. La no presencialidad ha llevado, es cierto sí, a que se replanteen la forma en que hacen trabajar a los chiquilines.
a que no tengan que estudiar de memoria, a que empiecen a pensar, a que empiecen a buscar material. Me parece que debería, por parte de las autoridades, servir todo este año como ejemplo, y teniendo en cuenta que la situación se puede agravar, que no sabemos si realmente la presencialidad se va a poder llevar a cabo o si va a tener que ser una cosa mixta, el buscar otras herramientas, no solo trabajar la resiliencia, la capacidad de adaptación, trabajar valores que no tienen que ver solo con lo curricular, sino también en lo curricular estrictamente, buscar otras formas de aprendizaje. Creo que nos hemos quedado muy atrás en la forma en cómo le seguimos enseñando a nuestros chiquilines, y que esta falta de presencialidad llevó a los maestros y a los profesores a empezar a buscar otras vueltas y hacer trabajar la cabeza de los gurises desde un lugar mucho más creativo, y eso es a lo que yo apuesto que siga pasando en la educación. Camino. Bueno, lo mismo que cuando conversamos el miércoles pasado, primero vimos el tape del ministro da Silveira, ¿se acuerdan? Y después conversamos con Elvia Pereira de la Federación de Maestros. Lo primero para mí es una buenísima noticia, que no se genere ni siquiera el menor espíritu de duda acerca del comienzo y que esta incluya, tal como se ha dicho, la presencialidad. Lo que no significa, no ha sido dicho acá de todos modos, ¿no? Lo que no significa que este año tan peculiar, tan irregular y tan lleno de fragilidades haya sido interesante a propósito de la educación a distancia, para que algunas prácticas obligadas probablemente llegaron para quedarse. Repito, no en sustitución de la presencialidad, sino como herramienta de apoyo a la que quizás le temíamos o la encontrábamos un tanto distante, y todos nos vimos obligados. Y utilizo deliberadamente la primera persona del plural en el entendido que este ha sido un proceso colectivo, ¿verdad? Naturalmente, por parte de los chiquilines que van a la escuela o al liceo, ni hablar por parte de sus docentes, ni hablar por parte de las autoridades de la educación, las de los centros de estudios peculiares y a nivel nacional, sino también la de los padres que de alguna manera nos vimos obligados a tener una participación en ese sentido. En todo caso, lo que a mí me dejaría más tranquilo aún, en el sentido de que algunas escuelas no brindan la cantidad de metros suficientes para mantener el protocolo del distanciamiento. Cuando esto ocurrió el año pasado y nos agarró con las clases recién empezaditas y la gran marcha atrás que tuvimos, dejando las clases, primero suspendiéndolas. Fue la primera reacción. La lógica, sí, entendible, la unánimemente aceptada. Primero, no hay clases. Después, tímidamente algunas clases por Zoom, ¿se acuerdan todos, no? Algún día, después, en algunos casos se logró establecer cierta asiduidad, en otros casos lamentablemente no, y después de a poquito fue la presencialidad. Cuando se quiso dar el otro salto, que la presencialidad sea estable y de todos los días y obligatoria, encontramos la dificultad de los metros cuadrados. Y ahí es que se empezó, lo escuchamos todos, lo vimos acá por primera vez decir, bueno, y los clubes del barrio, y la iglesia del barrio, y aquella institución, ¿verdad? Bueno, de ese momento a este momento ya ha pasado más de medio año. No debería agarrarnos de sorpresa cuál es el club del barrio, cuál es la iglesia del barrio, el salón parroquial o comunal de la cooperativa, ver su predisposición, sus características, calcular cuánto cuesta. Tengo cierto temor de que increíblemente en este aspecto la estemos corriendo de atrás, pero es un temor infundado. Yo quiero creer que es exactamente todo lo contrario. Robert Silva lo dijo clarito, no queremos que pase lo que pasa todos los años, que tenemos centros educativos con problemas y no pueden comenzar. Pero este año tiene una dificultad adicional, Por eso, que no alcanza con que estén los vidrios y no se llueva. Tiene que haber un espacio especialmente grande que no se tiene. Parte de este dinero es para eso. Pero además creo que lo que tiene que cambiar respecto a la situación que nos encontraba el año pasado, a todos improvisando de algún modo una salida a a la posibilidad de que los chiquines pudieran seguir estudiando en medio de la pandemia, tiene que ser el paradigma. El paradigma de a la escuela todos los días, a final de año, fue, bueno, aquellas que puedan. ¿Ah? Yo creo que este año justamente tiene que comenzar al revés, todas. Y a las que no puedan, las vamos a ayudar. Entonces, ese dinero, imagino yo, que es para asistir a aquellos centros donde, como dice Ale, bueno, no pueden por una cuestión edilicia ir todos los días. No puede ser el mismo paradigma que el año pasado. De hecho, se agregan los sábados, por ejemplo. Sí, en secundaria se agregan los sábados porque tuviste chiquilines que de repente pasaban semanas sin ir, porque cuando tú dividías los grupos al comienzo, tenías en los grupos grandes chiquilines que iban una semana, después los que estaban divididos en 3, durante 2 semanas no concurrían. Entonces me parece que lo que tenemos que apostar, después tendremos tiempo de debatir si cambiamos el sistema educativo, si nos reformulamos. Creo que este año tiene que ser el año de tratar de que la brecha
educativa no se ensanche. Bueno, pero... Porque ahora tú tenés, termino, porque ahora tú tenés, la pandemia no vino a descubrir las diferencias sociales, las diferencias de recursos, las brechas que ya existen en el aprendizaje, pero tuviste un año donde los colegios privados tuvieron clase todos los días, algunas escuelas públicas que pudieron hacerlo tuvieron clase todos los días sobre el final de año, y tuviste chiquilines que iban 2 o 3 veces por semana, como mucho, porque sus centros educativos no lo permitían. Tuviste gente que hizo trabajos fantásticos a través de la conectividad que tenían, seguramente multimedia y demás, y tuviste chiquilines que no se pudieron conectar nunca porque de repente tenían un celular, que era el celular que la mamá llevaba para ir a trabajar. Y ese celular, los 3 o 4 niños que quedaban en casa, no lo podían utilizar para usar los deberes. Tuviste gente que jamás se conectó a la plataforma y otros que hicieron todos los trabajos en las plataformas. Creo que eso es lo que no nos puede suceder. Presencial o no presencial, lo dirán las cuestiones sanitarias con las que nos encontremos a comienzo del año lectivo. No sé. Que tampoco sabemos cómo que van a tampoco ser, sabemos cómo va a ser. Pero lo que me parece que no puede pasar, y entiendo que ese dinero está destinado a esa situación, a contemplar esa situación, es que la brecha educativa se ensanche. Hay niños que no fueron nunca a la escuela. Durante todo el año no fueron a la escuela. Y hay que eso no puede pasar. integrar al sistema, o sea, que no queden por el camino, ¿no? Exacto, creo que decían ese tiene que todos. ser el objetivo. Por el camino nadie. Después discutiremos respecto Claro, pero también tiene la que ver, incidencia. no la escuela. En la escuela comparto 100% lo que decís. Yo lo veo más a nivel de secundaria. Cada uno habla de sus experiencias personales y cercanas. El alejamiento de los chiquilines del sistema educativo es histórico, o sea, viene desde hace mucho tiempo, más allá de la presencialidad. Pero en la virtualidad se encontraron, me parece, algunas herramientas que pueden hacer más atractiva la educación. Incluso, y como no sabemos qué es lo que va a pasar, también hay que empezar a pensar en esas vías. Está bien, pero antes Es de el hacerla segundo escalón, atractiva por tenés que supuesto. asegurar la conectividad. No, ni que hablar, eso está clarísimo. Eso Pero, como a mínimo. ver, dentro de todo Uruguay es un país con una muy buena conectividad. Los chiquilines de las escuelas los veías en las plazas, los veías cuando se podían salir, en muchos lugares. Hay que seguir trabajando en eso, seguir fortaleciendo lo que nos ha permitido que no sea aún peor en época de pandemia el abandono del sistema educativo. Sí, también a veces nos quedamos con la generalidad y los casos, capaz que menos, pero específicos, que también son importantes, de la gente que no se podía conectar en el medio rural, por ejemplo. Sí, Eran o muchos. de la gente que no tiene una contención familiar, porque para que el niño, para que el escolar, y también para que el liceal de determinado nivel se conecte, cumpla con determinadas cosas, tiene que tener una contención familiar que muchos no tuvieron. Entonces me Hasta parece el lugar que... donde viven y cómo las condiciones en las que sí, viven. por Un espacio. supuesto. Y porque tienen que salir a trabajar el los espacio, padres y claro, están no, solos, y el espacio físico, el ámbito que comparten, me parece que allí es donde tenemos que poner el foco, ¿no? Que nadie quede por el camino, que la pandemia no implique que sigan quedando por el camino un montón de chiquilines que ya tienen problemas, por supuesto que ya los tienen, pero que esto no implique profundizar esos problemas. Sí, una vez se queda con lo que uno, como uno se formó, ¿no? Y puede tener los boletines ciertamente bastante atrasados, pero el concepto de asistir al centro educativo, para toda nuestra generación, e incluyo a Marguerite también, Bueno, a ese lo enseñó Varela. era muy importante. La presencia, el ir al centro educativo, el ir a la escuela era muy importante. El cambio obligado de la virtualidad, y admito que capaz que por ser de otra generación, todo este tema de la virtualidad capaz que nos cuesta un poco más, quizás ella haya hecho perder algunos puntos de referencia vinculado a esa experiencia de socialización que es el centro educativo. Pero acá me parece... Perdón, porque Marguerite, ¿ibas a decir algo? No fue. No, acá me Solo por la edad. parece muy interesante lo que Verónica recién insinuaba. Y tiene que ver con lo siguiente. Es muy probable, yo no lo tengo estudiado, probablemente haya números arriba de la mesa en ese sentido. Es muy probable que aquellos niños que debieron, cuando digo niños aplica también para los chiquilines que van al liceo, ¿no? Aquellos niños que obligadamente debieron dejar de asistir y empezaron a profundizar la herramienta de la educación a distancia y lo hicieron en forma satisfactoria, con resultados buenos, son los que después no tuvieron ninguna dificultad para volver a la presencialidad, totalmente. porque justamente el entorno social, económico, cultural, antropológico, está lo suficientemente sólido para que eso se lleve a cabo. A eso me refiero. La fragilidad, en realidad, la pandemia no ha hecho otra cosa, no que generarla, sino dejarlas En a evidencia. flor de piel. Y es ahí donde, bueno, lo que consideramos que eso es injusto,
estamos obligados a reclamarle al Estado el gesto democratizador republicano del que todos en general nos sentimos orgullosos. Por eso el paradigma tiene que ser al revés, no solamente aquel centro que pueda recibirlos más horas y todos los días, sino sobre todo los que están en contextos más vulnerables, porque si no va y si no tenemos para recibirlos todos los días, seguramente tampoco se conecte. ¿Cómo se Y pasó el colorín tiempo? colorado, esta historia continuará, señoras y señores, en el día de mañana. Miré la hora, ¿por qué? Luego de Telemundo, con el debate en vivo en la tele. El mejor final de jornada para todos ustedes. Hasta mañana. Entre el olvido